El conflicto se ha desatado en el este de Europa. Putin, en un comunicado emitido desde su despacho del Kremlin en la madrugada del jueves 24 de febrero, anunciaba el comienzo de una invasión militar sobre Ucrania, hecho que daba paso a una serie de ataques selectivos sobre el suelo ucraniano y posterior asalto aeromóvil sin precedentes en Europa, llevado a cabo por el ejército ruso. Unas acciones que han tenido como respuesta el rechazo de prácticamente todos los gobiernos que se han pronunciado sobre esta invasión y el llamamiento unánime del cese de las hostilidades al que desde FDA nos unimos sin matices. Occidente por el momento, y como ya se explicó en un principio, descarta una intervención armada en apoyo de los ucranianos, aunque impondría duras sanciones económicas, las cuales están dejando acontecimientos sin precedentes como el inicio de la desconexión europea de la red de suministro energético ruso, el bloqueo SWIFT de algunos de los principales bancos rusos o las acciones dirigidas personalmente contra los activos de Putin y Lavrov en el extranjero. Hechos que han propiciado un derrumbe del esquema geopolítico que se había mantenido en Europa desde finales de los 90. Tal y como habían ido señalando las diferentes agencias de inteligencia occidentales, Rusia estaba preparando una invasión inminente de Ucrania. Operación que llevaría planeándose desde meses atrás, y pese a que Putin y todo su ejecutivo negó hasta el último minuto, incluso bromeando como la representante oficial del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, quien sugería a Occidente que concretara el calendario de la invasión para poder planear sus vacaciones. El bloque de la coalición sí se ha prestado a ofrecer soporte al gobierno de Zelensky. Por ejemplo, Reino Unido ha entregado a las fuerzas terrestres ucranianas alrededor de 2.000 sistemas antitanque de porte personal, como Estados Unidos, que planea transferir también este tipo de sistemas junto con manpads valorados en 310 millones de euros. Francia, quien proveerá municiones y combustible, o Alemania, quien al principio estaba surtiendo únicamente equipamiento personal como cascos, chalecos y botas, viraba drásticamente el perfil del ejecutivo germano para enviar a la frontera lanzagranadas antitanque Panzerfaust 3 y lanzamisiles Stinger. España está colaborando con el ejecutivo ucraniano con la entrega de 20 toneladas de material sanitario e insumos de primera necesidad, y declaró ayer miércoles 2 de febrero el envío de material de combate a la resistencia ucraniana. La invasión efectivamente acabó produciéndose con una serie de ataques selectivos con misiles Kalibr e Iskander rusos a la infraestructura de defensa ucraniana en toda la zona norte central y todo el sureste del país, incluyendo cuarteles, guarniciones, acuartelamientos, aeropuertos, aeródromos y bases navales. A esta primera ronda le siguió el fuego de cohetes disparado desde sus lanzaderas BM-21 Grad, M-30 Smerch y Sonsepiok hacia los núcleos de resistencia nacionales en que desde el 2014 estaban custodiando las fronteras en un frente que se extiende a lo largo de más de 3.000 kilómetros. Con las primeras luces del alba, las primeras columnas de humo de los bombarderos se hacían visibles. También el asalto aerotransportado que se produjo inmediatamente después a las acciones de la artillería rusa. Se sucedieron las formaciones de helicópteros de transporte Mi-8 rusos escoltados por Heinz, Havocs y K-52 Alligators cruzando la frontera por Rusia y Bielorrusia en dirección a 4 objetivos principales: Odessa, la base más importante donde resiste lo que queda de la armada ucraniana y cuyo asalto se llevó a cabo de manera anfibia; Dnipro, un importante centro logístico y nudo de comunicaciones; Kharkov, la segunda ciudad más poblada del país; y Kiev, el objetivo principal. La capital y sede del gobierno de Ucrania, quien desplegó rápidamente a efectivos terrestres que hicieron frente a la incursión aeromóvil con sistemas antiaéreos para derribar, que pese a esto consiguieron llegar a todos sus objetivos. Con las fuerzas de avanzadilla ya combatiendo, al final del día se dispusieron a cruzar la frontera las brigadas mecanizadas del ejército ruso en hasta 14 puntos diferentes, repartidos a lo largo del lado oriental de Ucrania.
La noche del viernes, los ataques selectivos contra posiciones de las Fuerzas Armadas ucranianas se sucedieron a lo largo de la nación, como el aeródromo de Poltava o la base aeronaval de Mykolaiv, y a la mañana siguiente los combates continuaban en las ciudades asaltadas por las tropas rusas, recrudeciéndose especialmente en Kharkov y Kiev, donde consiguieron ingresar, aunque muy lentamente, en algunos barrios de los suburbios. El gobierno de Zelensky decretó la ley marcial y llamó a toda la población a resistir, repartiendo armas entre aquellos que se quisieran unir a las tareas de defensa. Como desgraciadamente empezaba a ser habitual, la madrugada del sábado se iluminó con intensos fogonazos a las afueras de Kiev y otras ciudades ucranianas. Las fuerzas rusas empezaban a destruir con misiles objetivos civiles empleados por el ejército como gasolineras o reservas de combustible, disparando esta vez desde fragatas situadas frente a las costas ucranianas en el Mar Negro. Gracias al trabajo de los equipos de extinción de incendios, las llamas eran controladas en pocas horas. Al alba de ese mismo día se veían por primera vez algunas formaciones de cazas rusos Su-57 y Su-35, escoltando a bombarderos Tupolev Tu-22M, aunque sin ninguna decisividad aparente, y una respuesta en masa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Helicópteros Hind atacaban posiciones ocupadas. Cazas Su-35 enfrentaban a las aeronaves rusas y los sistemas recibidos por Occidente, los Manpads y ATGM, causaban estragos en las columnas y convoyes de las fuerzas invasoras que en la primera semana de conflicto no habían conseguido controlar ninguno de los objetivos de su plan, para someter por la fuerza a su país vecino. Pese a haber destruido, según datos de la administración rusa, 11 aeródromos, 3 puestos de mando, un puesto de operaciones de la Armada ucraniana y 18 estaciones radar asociadas al escudo de defensa antimisiles ucraniano. Por su parte, el Ejecutivo de Kiev mantiene todas las ciudades objetivos, aunque reconoce la incursión de importantes efectivos invasores no solo en la capital, sino también en Kharkov. La ofensiva relámpago de Putin se estanca y no consigue colapsar la infraestructura de defensa ucraniana, como se tenía planeado, lo que parece ser que ha obligado a Putin a recurrir a algún plan secundario, una salida negociada al conflicto, citando a una comitiva ucraniana a negociar en la ciudad bielorrusia de Gomel, a 230 kilómetros de Kiev, y a enviar una segunda oleada. Los bombardeos se recrudecen. La Fuerza Aérea rusa aparece de forma más numerosa, disparando contra instalaciones de cualquier tipo y en cualquier lugar, en especial en Jersón, donde la tarde del 2 de febrero controlaban amplios sectores de la ciudad, Mariupol y Kharkov, intensamente bombardeadas, y seguida la última de un asalto paracaidista a Kiev, el objetivo principal, sobre quien se cierne una ofensiva inminente más cruenta que la anterior. Esta cadena de escenarios imprevistos para Putin, el aparente fracaso inicial de su ofensiva, la condena unánime de la comunidad y el apoyo explícito solamente de Venezuela a su agresión, el único triunfo en el plano internacional que parece haber conseguido, parecen haber debilitado profundamente la credibilidad del mandatario ruso dentro incluso de su propio país, donde ha decretado la ilegalidad de manifestarse a favor de la paz y la imposición a los medios nacionales de no usar la palabra guerra bajo pena de censura, como le ha sucedido a la célebre radio rusa El Eco de Moscú. Por su parte, Europa ha bloqueado medios de propaganda rusa en todo el territorio de la comunidad. En la tarde del domingo 27 de febrero, conocíamos que ambas partes acordaban la negociación para el término de la guerra, aunque tras los primeros encuentros, desgraciadamente, no se ha logrado poner cese a la invasión bélica de Ucrania por parte de Putin. Dale like si te ha gustado y suscríbete para más contenido. Haznos saber en los comentarios qué opinas sobre las últimas noticias que conocemos sobre esta negociación de última hora, o sobre la postura que han adoptado los diferentes países ante esta agresión. Nos vemos en el próximo video con más tecnología de defensa y ciencias geoestratégicas.